Este pan es bueno. Y este otro, sin que lo notes, está dañando tu corazón, disparando tu azúcar en sangre y envejeciendo tu cerebro. Todo antes del desayuno. ¿Estás eligiendo bien? Bienvenidos al podcast de salud para la tercera edad, donde la sabiduría ancestral de Japón se encuentra con la ciencia moderna para ayudarte a mantenerte fuerte, lúcido e independiente después de los 60 años. Imagínate por un momento. Estás en el pasillo del supermercado, rodeado de decenas de panés. Las etiquetas te gritam integral, gluten free, light, multigrano. Y sin darte cuenta, la elección que haces en ese instante puede sumar o restar años a tu vida. Un estudio de Harvard del 2023 siguió a más de 93,000 adultos mayores de 60 años y encontró algo impactante. Quienes consumían ciertos tipos de pan vivían en promedio 7,2 años más, y tenían 43% menos riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. No es un simple dato. Es una llamada de atención. Porque sí, después de los 60 el cuerpo cambia. Tus enzimas digestivas caen hasta un 40%, el metabolismo se hace más lento y tu capacidad de regular el azúcar en sangre se debilita. Lo que comías a los 40 sin problema, ahora podría estar acelerando tu envejecimiento. Pero aquí viene lo interesante. Hay 4 tipos de pan que están acelerando tu deterioro silenciosamente. Y otros 4 que pueden ayudarte a revertirlo. Y nuestro invitado de hoy, el médico japonés más longevo en ejercicio, los conoce muy bien. Está por encima de los 100 años, sigue caminando todos los días, sigue atendiendo pacientes y, sobre todo, sigue curando con lo que pone en su plato. Dr. Inohara, es un privilegio tenerlo de nuevo con nosotros. Gracias, John. Siempre es un gusto estar aquí, sobre todo cuando el tema parece tan cotidiano como el pan. Pero créeme, lo que hoy vamos a compartir puede cambiarle la vida a más de uno. Y de paso, invitamos a nuestros oyentes a comentar, ¿cuál es su pan de todos los días? ¿El que nunca falta en su mesa? Porque muchos de ellos, aunque se vean inofensivos, pueden estar mermando nuestra fuerza, la circulación, la memoria, sin hacer ruido. Es por eso que esta conversación es tan necesaria. Hay panes que pueden ayudar a la digestión, al cerebro, al corazón, y hay otros que hacen todo lo contrario. Y lo peor es que no presentan síntomas inmediatos. El daño es lento, pero constante. Hoy vamos a hablar de 8 tipos. 4 que, sinceramente, aconsejo evitar a todos mis pacientes. Y 4 que recomiendo con gusto. El último, incluso, es el que como yo cada mañana. Ya verán por qué. ¿Está diciendo que algunos de los panés más populares del supermercado podrían estar acelerando el envejecimiento? Exactamente, Ion. Y por eso mismo nadie puede perderse este episodio. Lo más engañoso, continúa el Dr. Inohara, es que muchos de esos panés peligrosos tienen etiquetas saludables. Dicen integral, sin gluten, multigrano. Pero al mirar los ingredientes, la historia cambia. Y para los que tienen más de 60, ese tipo de errores se pagan caro, responde Ion. Porque el cuerpo ya no tiene la misma tolerancia que antes. Entonces, doctor, ¿cuál es el primer pan que deberíamos evitar? El más básico de todos, el pan blanco. Suena inocente, ¿verdad? Pero está hecho de harina refinada, a la que se le han quitado el salvado y el germen. Lo que queda es una sustancia sin fibra, sin nutrientes, y con una digestión tan rápida que dispara la glucosa en cuestión de minutos. ¿Y eso qué consecuencias tiene en alguien mayor? En un estudio del 2022, los adultos mayores que comían pan blanco todos los días tenían un 46% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y lo más preocupante, mostraban un declive en la memoria mucho más acelerado. Esto no es solo cuestión de calorías vacías. Es un daño real. Es decir, nos han dicho por años que el pan blanco es solo un carbohidrato simple. Pero en adultos mayores, se convierte en una amenaza. Así es. Al perder fibra, también se daña la flora intestinal, lo cual afecta todo, desde el estado de ánimo hasta la regularidad digestiva. Incluso los panés blancos enriquecidos con vitaminas no pueden igualar el impacto positivo de un pan verdaderamente integral. Entonces, para resumir, el pan blanco no solo engorda. Inflama, fatiga, acelera el deterioro cognitivo y afecta la digestión. Correcto. Y si además se consume con mermelada o mantequilla azucarada, el daño se multiplica. No es exageración decir que un par de rebanadas al día puede marcar la diferencia entre tener energía o sentirse drenado. Bien. Pasemos al segundo tipo de pan que deberíamos evitar. Este le va a doler a muchos. Ion.
Porque hablamos de panes dulces, bollos, cuernitos, panecillos de canela. Toda esa categoría entra en lo que yo llamo enemigos disfrazados. ¿Por qué tan peligrosos? Porque además de la harina refinada, contienen grandes cantidades de azúcar y aceites baratos que alteran el metabolismo. En mayores de 60 años, esto provoca inflamación, dolores articulares y un aumento del 44% en el riesgo de hipertensión si se consumen más de 4 veces por semana. Y pensar que muchos los vemos como un gusto inocente. Exactamente. Pero esos pequeños gustos, cuando se vuelven hábito, alteran la insulina, aumentan la grasa abdominal, dañan las articulaciones y hasta empeoran la calidad del sueño. Eso explica por qué muchas personas sienten rigidez en la mañana y lo atribuyen a la edad, cuando en realidad es lo que cenaron. Lo has dicho. El envejecimiento ya debilita nuestro metabolismo. Estos panés lo aceleran aún más. Así que sí, puede que sea delicioso, pero también es destructivo. Vamos con el tercer tipo de pan que hay que evitar después de los 60, dice John. ¿Cuál sería, doctor? El pan de papa. Suena casero, suave, casi inofensivo. Pero hay que tener mucho cuidado. La mayoría de los panés comerciales hechos con papa contienen harina refinada, almidón de papa, azúcares añadidos y prácticamente nada de fibra. O sea que puede ser peor que el pan blanco. En muchos casos, sí. Su combinación hace que se digiera aún más rápido. Y eso genera picos de glucosa más intensos que el pan blanco común. En un estudio de 2021, las personas mayores que comían pan de papa 3 veces por semana tenían un 37% más de riesgo de desarrollar resistencia a la insulina. ¡Wow! Y pensar que muchos lo eligen por lo suavecito que es. Especialmente gente mayor que ya no quiere pan muy duro. Sí. Precisamente por eso es popular. Porque es fácil de masticar. Pero esa textura tierna, en realidad, esconde azúcares ocultos y aceites que sobrecargan al cuerpo. Especialmente al páncreas, al intestino y al sistema inmune. O sea, lo que parece una comodidad, termina siendo una trampa. Exacto. A medida que envejecemos, el cuerpo pierde capacidad para compensar errores alimenticios. Lo que antes aguantaba, ahora lo sufre. Y el pan de papa, al no tener fibra ni nutrientes reales, es un enemigo silencioso para la salud metabólica. Entonces hasta los panés confortables pueden hacer daño. Y peor aún, aceleran el aumento de peso, dificultan la absorción de nutrientes y generan inflamación intestinal. Y lo más delicado, ese tipo de inflamación a menudo no duele, pero si roba energía, debilita defensas y entorpece la mente. Me imagino que esto afecta más a personas que ya vienen arrastrando problemas digestivos o de azúcar. Correcto. Pero incluso los que se sienten bien deben tomar precauciones. Porque muchos de estos efectos se acumulan. Y cuando aparecen los síntomas, el daño ya está avanzado. ¿Y qué hay del cuarto pan que deberíamos evitar? Este es más reciente, y por eso confunde a muchos. El pan blanco sin gluten, hecho con harinas de arroz, tapioca o papa. Pero, ¿no se supone que es más saludable por no tener gluten? Esa es la trampa. Para quienes no tienen intolerancia real al gluten, estos panés pueden ser incluso peores. No contienen fibra, están hechos con almidones puros, y elevan la glucosa más rápido que un refresco. Un estudio del 2022 mostró que los mayores de 60 que comían este tipo de pan todos los días sufrían 54% más picos de azúcar en sangre y un 21% más de colesterol LDL. Es impresionante. Muchos creen que están comiendo mejor, y en realidad están empeorando. Así es. Son productos que usan palabras como ligero o suave, pero por dentro están llenos de almidones vacíos y emulsionantes. Eso desordena la digestión, genera fatiga y puede provocar dolor articular, cambios de ánimo y desequilibrio intestinal en cuestión de semanas. Entonces, sin gluten no significa antienvejecimiento. En muchos casos, significa todo lo contrario. Ya vimos los 4 panés que silenciosamente están afectando la salud después de los 60, dice John. Pero ahora viene la parte buena, ¿cierto? Así es, responde el doctor Inohara con una leve sonrisa. Porque el pan también puede ser medicina. Bien elegido, puede mejorar la digestión, equilibrar el azúcar en sangre, fortalecer las articulaciones, proteger el cerebro y darte más energía sin necesidad de suplementos. Vamos con el primero de esos panés curativos. El pan de granos germinados. Es el que más recomiendo a mis pacientes mayores. Se elabora dejando remojar los granos enteros hasta que comienzan a germinar.
Este proceso activa enzimas naturales y transforma al grano en un alimento más vivo y fácil de digerir. ¿Y qué beneficios tiene eso? Muchísimos. Un estudio de la Universidad de UCLA en 2023 mostró que, después de solo 8 semanas comiendo pan de granos germinados, el 73% de los adultos mayores reportó menos hinchazón, gases y malestar estomacal. Además, los análisis confirmaron una mejor absorción de nutrientes. O sea, el cuerpo realmente aprovecha más ese pan. Sí. Durante la germinación, se reducen antinutrientes como el ácido fítico hasta en un 80%, lo que permite absorber mejor minerales como hierro, zinc y magnesio. Además, baja naturalmente el índice glucémico, así que no dispara el azúcar en sangre como otros panés. ¿Eso ayuda contra la resistencia a la insulina? Exactamente. Y también contra la fatiga, la grasa abdominal y la niebla mental, que son comunes después de los 60. Es uno de los pocos panés que realmente trabaja a favor del cuerpo, no en contra. ¿Dónde se consigue? Por lo general, en la sección de congelados del supermercado. Marcas como Ezequiel o Silver Hills son comunes. Se puede tostar directamente desde el congelador, y con solo una rebanada en el desayuno, muchos pacientes notan la diferencia en cuestión de días. Eso me recuerda a mi suegro. Cambió a pan germinado hace 2 años y desde entonces no volvió a quejarse de digestión pesada. Hasta la energía le cambió. Lo creo. Cuando se elige bien, el pan deja de ser una carga y se convierte en aliado. Vamos ahora con el segundo pan que recomiendo, el pan de masa madre tradicional. ¿El de fermentación lenta? Exactamente. Es uno de los más antiguos de la historia y uno de los más sanadores. Pero solo si está hecho con fermento real, no con levaduras rápidas ni saborizantes artificiales. ¿Qué hace la diferencia? La fermentación lenta permite que las bacterias y levaduras naturales predigieran parte del gluten y los azúcares. Un estudio de 2022 en microbiología alimentaria mostró que los adultos mayores que cambiaron a masa madre verdadera redujeron un 45% sus picos de azúcar en sangre y tuvieron 26% menos síntomas digestivos. ¿Y ese sabor ácido característico? Proviene precisamente de esas bacterias buenas. Además, preserva vitaminas del grupo B y minerales como el magnesio, esenciales para los nervios, los músculos y el sueño profundo. Así que el pan de masa madre no solo es rico. Es terapéutico. Correcto. Pero hay que verificar que sea auténtico, miga elástica, corteza crujiente y ese aroma agrio natural. Vamos con el tercer pan curativo, doctor. Y creo que este va a sorprender a muchos. Así es, Ion. Me refiero al pan de centeno, especialmente el centeno oscuro, denso, elaborado con harina integral de centeno. Este pan contiene un tipo único de fibra soluble llamada arabinoxilano que atrapa el colesterol en el intestino y lo expulsa antes de que se absorba. O sea que literalmente limpia las arterias. Exacto. Un estudio realizado en Finlandia en 2020 encontró que las personas mayores que comían pan de centeno todos los días redujeron su colesterol LDL en un 16% en solo 3 meses. Además, mantuvieron su azúcar en sangre más estable a lo largo del día. Eso es impresionante. Nunca imaginé que un pan pudiera hacer tanto. El centeno también ralentiza la digestión de los carbohidratos, lo que evita los bajones de energía y reduce los antojos. Y como es más saciante, ayuda al control del peso. Está cargado de minerales como selenio y potasio, que son claves para el corazón y el cerebro después de los 60. Entonces, ¿el problema es que muchos compran centeno suave, no el verdadero? Exacto. Muchos panés etiquetados como centeno son en realidad pan de trigo con colorante oscuro y un poco de saborizante. El verdadero pan de centeno es firme, oscuro y tiene un sabor ligeramente ácido. Y cuando se combina con aguacate, pescado o huevos, se convierte en una comida completa. La verdad, yo siempre lo disfruté por su textura, pero nunca imaginé que fuera un alimento funcional. Así es. Ahora pasemos al cuarto y último pan sanador. El pan 100% integral con semillas. Cuando está hecho con granos enteros como cebada, mijo, avena y semillas como chía, linaza, calabaza y girasol, estamos hablando de un superalimento. ¿Tan poderoso así? Sí. Una investigación publicada en 2024 por el Centro de Salud de Copenhague siguió a 18,000 adultos mayores durante 15 años. Quienes comían este tipo de pan todos los días vivieron, en promedio, 4,7 años más y tuvieron un 47% menos de riesgo de morir por cualquier causa en comparación con quienes comían pan blanco. ¡Increíble! ¿Y qué lo hace tan especial? La sinergia.
La fibra alimenta al microbioma. Las semillas aportan proteínas, ácidos grasos omega 3 y minerales. Juntos, regulan el azúcar en sangre, reducen la inflamación y protegen las células del envejecimiento. Entonces no solo es nutritivo, sino protector. Correcto. Además, ayuda a fortalecer el sistema inmune, mantener la saciedad y apoyar el corazón, el intestino y el cerebro. Pero ojo, debe decir 100% integral, no solo pan de trigo o multigrano. Y los primeros ingredientes deben ser granos y semillas reales, no harinas refinadas. Es impresionante cómo algo tan común como el pan puede ser o una amenaza silenciosa, o una medicina diaria. Todo depende de la elección. Y no se necesita un cambio radical. Basta con empezar con la próxima rebanada. Gracias, doctor. Hoy nos llevamos una gran lección. No es tarde para mejorar. A veces, todo comienza con cambiar el pan. Y como siempre digo, la tradición y la ciencia no compiten, se complementan. Doctor Inohara, antes de cerrar, quiero retomar algo que mencionó al principio. Habló de una paciente suya, una maestra jubilada de 68 años que se sentía siempre cansada. ¿Cómo terminó mejorando solo con cambiar su pan? Sí, su caso es muy revelador. Ella no comía chatarra ni bebía refrescos. Pensaba que su pan multigrano era saludable. Pero al revisar la etiqueta, vimos que era una trampa. Contenía harinas refinadas, azúcares añadidos y emulsificantes. Todo eso, aunque oculto tras una etiqueta atractiva, le estaba afectando el metabolismo, el intestino y hasta el cerebro. ¿Y cómo reaccionó su cuerpo al cambiar de pan? En apenas 2 semanas de consumir pan germinado y verdadero integral con semillas, su energía comenzó a mejorar. La hinchazón bajó, volvió a dormir mejor y su mente se sentía más clara. Me dijo, doctor, siento que desperté de una niebla. Eso es lo más poderoso de estos cambios. No es que debamos vivir con cansancio, insomnio y confusión mental. A veces es solo una mala elección diaria. Exacto. Después de los 60, el cuerpo se vuelve menos tolerante a los errores silenciosos. Y el pan, por su frecuencia en nuestras mesas, se convierte en un protagonista. Cada rebanada puede acercarte a la vitalidad o a la enfermedad. Eso me hace pensar en cómo hemos sido engañados. Muchos de nosotros crecimos con la idea de que el pan blanco era símbolo de progreso, y ahora vemos que era parte del retroceso. Así es. Pero no se trata de culpar al pasado, sino de corregir el presente. Y la buena noticia es que nunca es tarde. He visto mejoras en pacientes de 70, 80 e incluso 90 años. Todo porque cambiaron un pan blando por uno real. Entonces, ¿qué recomendación le dejaría a nuestros oyentes cuando estén frente al estante del supermercado? 3 cosas. Evita el pan que no pesa nada. Si es ligero como aire, probablemente también lo sea en nutrientes. Lee las primeras 3 palabras de la lista de ingredientes. Si no dicen grano entero, semilla o germinado, déjalo. Haz la prueba del desayuno. Come un pan real por una semana y observa cómo cambian tu energía, tu digestión y tu claridad mental. Ese consejo vale oro. Porque muchas personas creen que para sanar hay que hacer dietas extremas o tomar suplementos caros. Y resulta que tal vez el primer paso es cambiar la rebanada del desayuno. Así es. Comer no es solo llenar el estómago. Es construir el cuerpo, la mente y hasta la esperanza. ¿Y qué mejor manera de comenzar que con algo tan cotidiano como el pan? Doctor, como siempre, ha sido un honor. Gracias, John. Y a todos los que nos escuchan, no subestimen el poder de los cambios pequeños. Una rebanada puede transformarlo todo. Doctor, en todo este recorrido, me ha quedado claro algo. No todos los panes son iguales, y después de los 60, los pequeños detalles marcan la diferencia. Pero quisiera que hablemos un poco del por qué el cuerpo cambia tanto después de esa edad. ¿Por qué el mismo pan que comíamos a los 40 ahora nos hace daño? Excelente pregunta, Ion. A partir de los 60 años, los niveles de enzimas digestivas disminuyen hasta un 40%, lo que hace más difícil descomponer ciertos alimentos. Además, el metabolismo se vuelve más lento y la regulación del azúcar en sangre se vuelve más débil. Por eso, panes que antes tolerábamos bien, ahora nos provocan inflamación, somnolencia o incluso niebla mental. O sea, ya no tenemos el mismo filtro para desechar lo malo. Exactamente. Y eso se refleja en todo. La piel envejece más rápido, los músculos se debilitan, el intestino se vuelve más sensible y el cerebro, más vulnerable.
Por eso, el pan correcto no es solo una cuestión de calorías. Es una herramienta para proteger el cuerpo desde adentro. Muchos dicen, pero yo no tengo diabetes ni colesterol, ¿por qué preocuparme por esto? ¿Qué les respondería? Que no esperen a tener un diagnóstico para cuidar su cuerpo. El daño muchas veces es silencioso y acumulativo. La inflamación, por ejemplo, comienza años antes de que aparezcan los síntomas. Y el pan ultrarrefinado alimenta esa inflamación día con día. Me recuerda a un oyente que nos escribió la semana pasada. Decía que tras dejar el pan blanco y pasar al pan germinado, dejó de tomar antiácidos que llevaba años usando. Eso no me sorprende. Muchos síntomas comunes, como la acidez, la hinchazón, el letargo después de comer o incluso la confusión matutina, no son normales por la edad. Son señales de que el cuerpo está luchando con lo que le estamos dando. ¿Y qué pasa con quienes no pueden acceder a pan de centeno o germinado? En pueblos pequeños o en comunidades rurales no siempre están disponibles. Es una gran observación. En esos casos, mi consejo es, prioriza lo simple y lo real. Busca pan integral que contenga los granos enteros, no solo harina refinada. O incluso puedes hacer tu propio pan con avena, linaza y plátano, por ejemplo. Hay recetas fáciles que no requieren horno ni levadura. Entonces sí es posible tomar control, sin importar el lugar o el nivel económico. Por supuesto. La clave es informarse y dar el primer paso. Incluso si solo cambias una rebanada al día, ya estás avanzando. Comer no tiene que ser un campo de batalla. Puede ser un acto de cuidado y de fe. ¡Qué mensaje tan valioso, doctor! A veces pensamos que envejecer es solo perder, y usted nos recuerda que también es una oportunidad para elegir mejor. Así es. Y cada elección alimenta algo, o al problema, o a la solución. Doctor Inoara, me gustaría volver a uno de los puntos que mencionó, que incluso panes etiquetados como saludables pueden ser engañosos. ¿Cómo podemos aprender a leer bien esas etiquetas? Buena pregunta, Ion. Lo primero es mirar los ingredientes, no el empaque. Muchos panes que dicen multigrano o integral en realidad usan harina blanca como base. El primer ingrediente siempre debe ser algo como trigo integral 100% o grano germinado. Si dice harina enriquecida o harina refinada, no es el mejor. ¿Y el azúcar? Importantísimo. Muchos panés, incluso los de supermercado que parecen rústicos, tienen azúcares añadidos. A veces los camuflan con nombres como jarabe de maíz, maltodestrina, o incluso miel en exceso. Si aparece entre los primeros 5 ingredientes, es mejor dejarlo. Hay quienes creen que un poco de azúcar no hace daño. ¿Es tan grave? Depende de la frecuencia. A los 20 o 30 años, el cuerpo tiene más margen de error. Pero después de los 60, cada exceso se acumula más rápido. El azúcar no solo eleva la glucosa en sangre, también alimenta procesos inflamatorios, deteriora los vasos sanguíneos y agota al páncreas. ¿Qué hay de los panés sin gluten? Si no tienes intolerancia al gluten, no hay necesidad de evitarlos. De hecho, muchos panés sin gluten están hechos solo con almidones, como tapioca o arroz blanco. Eso significa 0 fibra, 0 minerales y una bomba de glucosa. Entonces, en lugar de ser más saludables, podrían ser peor que el pan blanco tradicional. Exactamente. El gluten no es el problema. El problema es el tipo de harina y el procesamiento. Un pan de centeno fermentado con gluten puede ser mucho más saludable que un pan blanco sin gluten cargado de almidón. ¡Qué ironía! ¿No? Muchas personas dejan el gluten pensando que están haciendo lo correcto, y sin saberlo se perjudican más. Así es. Por eso insisto tanto, no se trata de modas, se trata de entender cómo reacciona tu cuerpo. Y a partir de los 60, la digestión cambia, el intestino se vuelve más sensible, y la capacidad de metabolizar carbohidratos se reduce. No todo pan es igual. Doctor, si tuviera que resumir en una frase todo lo que hemos dicho hoy, ¿cuál sería? Elige panés que nutran, no que entretengan. El pan puede ser medicina o veneno. Todo depende del grano, del proceso y de lo que le agregan. Si al leer la etiqueta necesitas diccionario, mejor déjalo en el estante. Maravilloso. Qué manera tan clara de explicarlo. Hoy me llevo muchas lecciones, pero sobre todo esta: el pan no es enemigo, si lo elegimos con inteligencia. Exactamente. No se trata de miedo, se trata de conciencia. Hablemos de algo que mencionó de pasada, doctor, la relación entre el pan y el estado de ánimo.
¿De verdad puede un mal pan afectar cómo nos sentimos? Sí, y más de lo que la gente imagina. Muchos pacientes me dicen no tengo energía o ando irritable, y a veces lo relacionan con la edad o el clima, pero cuando analizamos lo que desayunan, ahí está la clave: pan de harinas refinadas con mermelada o café muy dulce. ¿Y eso cómo afecta el ánimo? Provoca una montaña rusa de azúcar. Subes rápido y te sientes eufórico, pero en una hora, viene el bajón. Ese bajón genera fatiga, irritabilidad, falta de concentración, e incluso ansiedad. Es como si tu cuerpo estuviera lidiando con mini crisis todo el día. Entonces, el pan correcto no solo ayuda al cuerpo, también al estado emocional. Correcto. Un pan rico en fibra y nutrientes estabiliza el azúcar en sangre, y eso calma al sistema nervioso. La mente está más clara, el ánimo más sereno, y uno toma mejores decisiones a lo largo del día. Y eso también influye en el sueño, ¿verdad? Muchísimo. Comer pan dulce o refinado en la noche, como algunos hacen con panecillos o galletas, eleva el azúcar y altera el ritmo natural del cuerpo. La insulina se dispara, el hígado trabaja de más, y el sueño profundo se interrumpe. Entonces también podríamos decir: dime qué pan comes, y te diré cómo duermes. Exactamente. El pan no solo llena el estómago, afecta hormonas, órganos, e incluso los pensamientos. Pero eso es lo bueno: cuando eliges bien, el efecto es inmediato y positivo. ¿Ha tenido pacientes que notaron cambios emocionales al cambiar de pan? Sí, muchos. Recuerdo a un señor de 74 años, jubilado. Se sentía triste, con poca energía, y su esposa creía que era depresión. Pero al revisar su dieta, noté que comía pan blanco con mermelada todos los días. Le sugerí cambiar a pan germinado con aguacate o huevo. ¿Y funcionó? A la semana ya sentía más estabilidad. Después de un mes, dijo que no solo dormía mejor, sino que sentía más entusiasmo por salir a caminar. Y todo empezó con un simple cambio en el desayuno. Eso demuestra que no siempre se necesita una receta médica. A veces solo se necesita entender cómo alimentar el cuerpo con respeto. Así es. Comer pan de verdad, el que nutre, no es un castigo. Es un regreso a lo esencial. Y eso me hace pensar que muchos adultos mayores podrían empezar hoy, sin esperar más, simplemente eligiendo una mejor rebanada. Sí. Y cuando eso se vuelve hábito, no solo mejora la salud, mejora la vida. ¡Qué poderoso! Porque no estamos hablando de dietas imposibles, sino de algo que todos comemos: pan. Solo hay que elegir lo mejor. Y disfrutarlo con conciencia, sin culpa, sin miedo, pero con sabiduría. Ahora que lo menciona, doctor, hay algo que me gustaría aclarar. ¿Qué hay de esos panes que dicen integrales en la etiqueta, pero que tienen una textura muy suave y un sabor casi idéntico al pan blanco? ¿Son realmente saludables? Buena pregunta. Muchos panés que dicen integral no lo son del todo. Algunas marcas añaden colorantes o una pequeña cantidad de salvado para simular que es pan integral, pero el resto sigue siendo harina refinada. Lo importante es revisar los ingredientes. ¿Qué deberíamos buscar exactamente? Que el primer ingrediente diga harina integral 100% o grano entero. No debe decir solo harina de trigo, porque eso suele ser harina refinada. Y si en los primeros 3 ingredientes aparecen azúcar, jarabe de maíz o aceites vegetales, entonces no es una buena opción. Eso pasa mucho. Uno cree que está comiendo sano, y no. Así es. A veces los empaques dicen 7 granos o multigrano, pero eso no garantiza que sean granos enteros. Pueden ser harinas pulverizadas sin fibra ni nutrientes. Es puro marketing. ¿Y qué me dice de los panés artesanales? Esos que se venden en panadería sin etiqueta. Valem la pena? Si están hechos con ingredientes simples, agua, harina integral, sal y levadura o masa madre, entonces sí. El pan artesanal de verdad suele tener menos químicos y mejor digestibilidad. ¿Y qué hay del pan congelado? Mucha gente lo descarta pensando que no es fresco. De hecho, muchos de los mejores panés integrales se venden congelados porque no llevan conservadores. Es una forma natural de mantener su frescura. Como mencionamos antes, marcas como Ezequiel o Silver Hills, por ejemplo, usan granos germinados y se congelan justo después de hornearse. Eso también facilita la planeación, ¿no? Uno puede tener pan sano en casa sin que se eche a perder en 3 días. Exacto. Lo sacas del congelador, lo pones directo a la tostadora, y tienes un desayuno nutritivo al instante. Sin prisas ni complicaciones.
Me gusta ese enfoque. A veces creemos que comer bien es complicado, caro o aburrido, pero usted lo hace ver muy accesible. Porque lo es. Yo siempre digo, la salud no depende de cosas exóticas ni imposibles. Depende de lo que repites todos los días. Y el pan, para muchas personas, es una constante diaria. Y justo por eso tiene tanto poder. Porque cambiar el pan, cambia todo. Tal cual. Cambia tu energía, tu digestión, tu claridad mental. No se necesita una revolución, sino una elección más consciente. Y el pan es un excelente punto de partida. Pues ahora sí me quedó claro, doctor, no todos los panes son iguales. Y después de los 60, esa diferencia puede marcar años de vida. Y calidad de vida. Porque no se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor. Y eso empieza, literalmente, con lo que hay en tu plato mañana por la mañana. Doctor, volvamos un momento al tema del pan germinado. Usted mencionó que ayuda con la absorción de minerales. ¿Eso significa que también fortalece los huesos? Sí. Después de los 60, el cuerpo absorbe menos calcio y magnesio. Pero los granos germinados, al reducir antinutrientes como el ácido fítico, permiten que el cuerpo aproveche mucho mejor esos minerales. Eso fortalece los huesos, los dientes y también el sistema nervioso. Y eso es importante en una edad donde las fracturas por caída son más frecuentes. Exactamente. Una persona con buena densidad ósea no solo tiene menos riesgo de fracturas, sino que se recupera más rápido si llega a sufrir una. Y todo comienza desde el intestino. Si el cuerpo no puede absorber lo que comes, no sirve de nada tomar suplementos. ¿Y el pan con semillas? Como ese que mencionó al final, con chía, linaza, girasol. Ese pan es una maravilla. Las semillas aportan grasas saludables, proteínas vegetales, antioxidantes y fibra. Y lo más bonito es que cada semilla tiene un beneficio especial. Por ejemplo, la linaza ayuda a equilibrar las hormonas. La chia regula la glucosa. Y las de girasol aportan vitamina E, que es excelente para la piel y la memoria. Y si además tiene avena o cebada, ayuda con el colesterol, ¿no? Correcto. Es un pan que no solo alimenta, sino que sana mientras nutre. Por eso le llamamos superalimento disfrazado de pan. Si uno lo acompaña con proteína, como huevo, o con aguacate, ya tiene un desayuno redondo, saciante, protector y energizante. Lo curioso es que a veces la gente piensa que comer sano es caro. Pero cambiar a un pan integral con semillas cuesta menos que ir a la farmacia. Y los beneficios duran mucho más. Una pastilla actúa por unas horas. Pero una buena alimentación actúa todos los días, en cada célula del cuerpo. Entonces, si usted tuviera que hacer un panómetro para personas mayores, ¿cómo lo organizaría? Muy buena idea. Vamos a hacerlo simple. En la zona roja, la que deberíamos evitar. Pan blanco, pan dulce, bolos Y pastelilos, pan de papa comercial, pan blanco sin gluten. En la zona amarilla, consumo ocasional y con atención. Pan multigrano industrial. Pan integral con azúcar añadido. Pan con aceites refinados. Y en la zona verde, los que sanan. Pan germinado. Pan de masa madre real. Pan de centeno oscuro. Pan 100% integral con semillas. Excelente. Así lo visualizamos mucho mejor. Porque al final del día, cada rebanada es una decisión. Y después de los 60, esas decisiones pesan más. Más que un antojo, es una inversión en el futuro. Sí. Y lo mejor es que no se trata de dejar el pan. Se trata de elegir el pan que te ayuda, no el que te resta. Doctor, en todos estos episodios hemos hablado de antioxidantes, del azúcar, de la digestión. Pero hoy me quedó muy clara una cosa, el pan no es el enemigo. Lo que importa es cómo está hecho. Esa es la clave. El pan puede ser medicina, o puede ser veneno silencioso. Y el problema es que muchos adultos mayores aún creen que todo pan integral es saludable, cuando algunos solo tienen color café y siguen siendo refinados. Es como si les pusieran un disfraz de saludable, pero siguen siendo lo mismo por dentro. Exacto. Hay panes que dicen multigrano o hecho con avena y en realidad solo tienen una pizca de esos ingredientes. El resto es harina blanca, azúcar y conservadores. Entonces hay que aprender a leer etiquetas. ¿Qué es lo primero que deberíamos buscar? Muy buena pregunta. Al leer una etiqueta, los primeros 3 ingredientes te dicen casi todo.
Si ves harina enriquecida o azúcar de inmediato, hay que tener cuidado. En cambio, si ves grano entero, semillas o masa madre, vas por buen camino. ¿Y qué pasa con esos panes que vienen congelados? ¿Son malos? No necesariamente. De hecho, muchos panes germinados vienen congelados porque no tienen conservadores. Y eso es buena señal. El congelador se convierte en su refrigerador natural. Yo lo hago así. Compro un pan bueno, lo parto y lo congelo. Cada mañana saco una rebanada y la pongo directo a la tostadora. Queda perfecta. Esa es una excelente estrategia. Y además, evita que comas de más. Porque solo descongelas lo que vas a comer. Doctor, ¿hay alguna señal física en el cuerpo que pueda darnos una pista de que estamos comiendo mal pan? Sí. Hay muchas. Algunas personas tienen hinchazón abdominal, gases, fatiga después de comer, cambios de humor, antojos constantes, sueño interrumpido o incluso dolor en las articulaciones. Todo eso puede estar relacionado con un pan que no te está haciendo bien. ¡Increíble! Y uno ni se lo imagina. Y también hay señales positivas cuando haces el cambio. Mejor digestión, más energía, menos ansiedad por dulces, y algo muy curioso, menos dolor en las manos y rodillas. ¿Por qué pasa eso? Porque muchos panes industriales inflaman el cuerpo. Pero cuando esa inflamación desaparece, lo notas en las articulaciones y hasta en la memoria. Yo diría que este episodio no fue sobre pan. Fue sobre cómo elegir cuidarse todos los días. Y eso es lo que más me gusta, que no necesitamos pastillas para todo. A veces, el cambio más pequeño, como elegir mejor tu pan, termina sanando lo que parecía crónico. ¿Algo más que quiera decirle a quienes nos escuchan? Sí. Después de los 60, no hay tiempo que perder. Cada bocado puede ser un paso hacia la energía, la lucidez y la independencia, o un paso hacia el cansancio y la confusión. Y todo empieza con lo que decides poner en tu plato cada mañana. Así es. Esa rebanada no solo llena el estómago, construye tu futuro. Doctor, qué manera tan hermosa de cerrar. A veces creemos que envejecer significa resignarse. Pero hoy nos mostró que también puede significar volverse más sabio al comer. Así es. En Japón decimos que después de los 60, uno debe comer con intención. Ya no se trata solo de sabor, sino de propósito. Y el pan, que siempre ha sido símbolo de unión, de familia, de desayuno en casa, puede volver a ser algo bueno si sabemos elegirlo. Lo puede ser. Pero solo si dejamos de comer por costumbre y empezamos a hacerlo por conciencia. Yo he visto a personas de 80 y 90 años recuperar su energía solo con mejorar su desayuno. ¿De verdad? Claro. Recuerdo a un señor de 83 años, muy activo, pero con mucha fatiga. Había dejado el pan blanco, pero seguía comiendo pan integral del supermercado con muchas etiquetas bonitas. Cambió por pan germinado de semillas, y en un mes me dijo, «Doctor, ya no necesito la siesta de las 3». Eso es increíble. A veces creemos que el cansancio es por la edad, y no, es por lo que comemos. Exacto. La comida puede ser como una medicina silenciosa o como un ladrón de energía. Doctor Inohara, si tuviera que resumir todo este episodio en una sola frase, ¿cuál sería? Diría, elige el pan que te acerque a tu nieto, no al hospital. Porque la buena salud no es solo vivir más, es vivir mejor. Y más tiempo lúcido, con fuerza, con memoria, con ganas de caminar, de leer, de abrazar. Con ganas de estar presente. El pan correcto no es solo fibra, es calidad de vida. Y en ese sentido, este episodio no es solo para personas mayores. Es para toda la familia. Por supuesto. Si el abuelo come mejor, el nieto lo nota. Si el hijo cambia su desayuno, sus hijos lo imitan. La salud verdadera empieza en la mesa. Y con pan de verdad. Pan que nutre. Pan que acompaña, pero no castiga. Pan que te deja con energía y no con sueño. Pan que mejora tu circulación y no la bloquea. Pan que te da claridad y no niebla mental. Hoy me voy de este episodio con hambre, pero con hambre de elegir mejor. Entonces hemos hecho bien nuestro trabajo. Gracias, Dr. Inohara. No solo por compartir su experiencia médica, sino por enseñarnos que incluso un tema tan cotidiano como el pan puede tener un impacto profundo. Gracias a ustedes por abrir este espacio. Porque hablar de salud después de los 60 es urgente. Y mientras Dios me dé vida, seguiré viniendo a este podcast. Y nosotros los seguiremos invitando.
Amigos, gracias por escucharnos. Recuerden que cada desayuno es una oportunidad de sanar. Y cada rebanada puede ser un paso hacia la vida que merecen. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de salud para la tercera edad. Y hasta entonces, que Dios los bendiga y les dé salud. Gracias.